Suscríbete a nuestro canal Telentroentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TS y hoy revisamos las reformas tributarias que hoy mismo se han planteado por parte de la Secretaría de la Presidencia de la República. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la visión que tiene el sector empresarial de nuestro país? Nos acompaña don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Licenciado Fortín, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, Chendo, buenas noches, auditorio. Un placer realmente estar aquí en el banquillo. Bueno, ¿cómo ha recibido el sector inversionista, la empresa privada, los anuncios de hoy por la tarde? ¿Se está planteando y se planifica ya sobre una reforma a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley del impuesto sobre ventas? Pues sí, pues la recibimos con mucho agrado. Realmente nosotros en este país necesitamos hacer esas reformas, construir realmente leyes tributarias actuales. Después de haber preparado pues el año pasado y haber aprobado el Código Tributario, lo que toca ahora pues es hacer todas las reformas del impuesto sobre ventas y las reformas al impuesto sobre la renta y realmente tener una política fiscal y tributaria adecuada que va encaminado a los tiempos actuales que estamos viviendo en el país y en el mundo entero. Porque aquí no somos una isla tampoco, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentimiento que tiene el empresario hondureño de la forma en que se han venido pagando tributos tras las reformas aplicadas que dieron origen al servicio de administración de rentas? Bueno, realmente en esto que usted me está haciendo esa pregunta, pues realmente nosotros tenemos que poner en contexto de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces realmente nosotros aquí en Honduras empezamos a pagar impuestos sobre la renta allá por los años 1950, por ahí. Se creó el Código de Comercio y las empresas empezaron realmente en un proceso de tributación adecuado. Se llevó todo ese proceso de los años 50 y llegamos a la era de 1990, donde fungió como ministro de Finanzas el licenciado William Chong-Won en el gobierno del presidente Callejas. En ese momento fue la primera vez, de lo que yo he estudiado, de que hubo un cambio sustancial en lo que era en aquel momento la ley. En ese momento realmente se trató de convertir un sistema de la ley de venir y donde se crearon las diferentes estratos que hay en la ley ahora de grandes contribuyentes, etcétera, y se creó un equipo de auditores elite para poder hacer realmente las auditorías de otra mejor forma. Eso nos empezó a hacer el primer cambio sustancial, a mi juicio, a mi interpretación, en lo que es la administración tributaria por parte del Estado. Eso nos lleva a diferentes años y después en el año 2006-2007 se empieza a trabajar en la ley anti-evasión fiscal. Entonces se trabajó muy de cerca, se trabajó a través de la Cámara de Comercio, del COEP y Finanzas y la DEI en aquel momento, en esa ley anti-evasión. Esa ley quedó lista, ¿verdad? Vinieron los eventos de junio del 2008 y la ley quedó en stand-by. Realmente ese año debió haber sido aprobada la ley anti-evasión fiscal, pero no se pudo por esa situación que pasó en el 2008 y realmente quedó sin ser aprobada en su totalidad, o sea, una sola ley anti-evasión. Entonces, ¿qué pasó? Durante el periodo del 2010 al 2014, se fueron sacando decretos de esa ley y se aprobaron en el gobierno del presidente Lobo, siempre siendo ministro el licenciado William Chong-Won, lo que nos acordamos nosotros como 14 paquetazos que hubieron en ese momento. Esos fueron todas ley anti-evasión fiscal. Todo eso fue el preámbulo para venir y crear todas esas leyes anti-evasión fiscal que tenemos hoy día trabajando. O sea, es decir, todo lo que era la ley anti-evasión fue aprobada en esos 4 años, excepto, lo único que no se aprobó fue de que todas las transacciones monetarias en Honduras fueran bancarizadas. Es decir, que no pudieran haber transacciones en efectivo por más de cierta cantidad de dinero. Creo que eran 50,000 lempiras lo máximo que uno podía pagar
o tenía que emitir un cheque. Entonces realmente esa fue la única que no se pudo, porque realmente pues el sistema no lo permite todavía. Hay mucha compra de ganado, verduras, etcétera, en el campo que sobrepasan ese valor. Luego venimos, después de haber aprobado todo eso, y llegamos nosotros al 2013, donde se aprueba, con el decreto 278-2013, se aprueba, ese fue el aumento del 12% de impuestos sobre ventas al 15%. En ese decreto fue que se hizo, que iba a ser efectivo a partir del 1 de enero del 2014. Y en ese decreto también se abolieron todas las exoneraciones. O sea, había exoneraciones indefinidas y esas exoneraciones quedaron con una fecha finita de poder terminar. ¿Y el Servicio de Administración de Rentas ha logrado la aplicabilidad tal y como mandan estos decretos, o hay algún resentimiento del sector privado al ir evaluando cada uno de estos cambios que se van registrando dentro de la tributación del país, don Daniel? Bueno, es que a eso vamos. O sea, digamos, por ejemplo, se abolieron todas las exoneraciones y hubo que volver a tramitarlas. Entonces realmente ahí se eliminaron todas aquellas exoneraciones que no debían de ser. Y todas aquellas que eran por vigencia indefinida, se le puso una vigencia definida, lo cual pues era bueno en su momento. Luego, después de eso, vino el régimen de facturación. El régimen de facturación en realidad pues funciona a mi juicio, a mi mejor entender. Es bueno tener un régimen de facturación porque eso hace que todos estemos en el mismo bolsón, por decir algo. O sea, yo no le puedo comprar a alguien y usarlo como un crédito o como un gasto si esa persona no cumple con la facturación. Y como Cámara de Comercio, ¿cómo están trabajando para involucrar a todos los que forman parte de la economía informal, de la pequeña y mediana empresa con la cuales ustedes trabajan, de manera que esa base tributaria o esos obligados tributarios vayan creciendo acorde al avance que registra la economía hondureña y que no se registre el pago, que ha sido un reclamo casi permanente de muchos sectores, que solo los mismos están tributando? Bueno, de hecho nosotros en la Cámara de Comercio con el decreto 278 se dieron como 30 cursos para que todo el mundo entendiera qué era lo que estaba pasando. Y la Cámara fue un propulsor de que todo el mundo entrara al régimen de facturación, y prestamos todas las facilidades habidas y por haber para que la gente pudiera cumplir con entrar a un régimen de facturación. El régimen de facturación es bueno porque amplía la base tributaria. O sea, el objetivo de ampliar la base tributaria y de que todo el mundo facture es correcto, es bueno. O sea, nosotros tenemos que decir, obviamente tributar es una obligación, ¿verdad? O sea, todos tenemos que tributar y todos lo tenemos que hacer en la justa medida y de la misma forma. No deben haber algunos que no y otros que sí. Entonces, realmente lo que ha venido haciendo en aquel momento, pues que hacía la DEI y que ahora está haciendo el SAR, o sea, de venir y lograr que todo mundo pague sus tributos, pues al final del día es lo que necesita el país. La forma de cómo se está logrando eso es lo que deberíamos de poder afinar en algún momento para poderlo hacer en una mejor forma, en una forma en que realmente, pues, o sea, las reglas estén claras, de que el poder tributar bien no sea algo que las personas se puedan quedar, por decir algo, en el caso del tema de la facturación. Mire, cuando se aprobó el Código Tributario, ahí se definió en el Código Tributario, en un artículo del Código Tributario, ahí se definió de que el sistema de facturación en el país iba a estar reglamentado por el Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿qué debió haber hecho en ese momento el Ministerio de Finanzas? Un reglamento que dijera cómo voy a hacer yo las facturas. Si van a tener tantas columnas, va a tener un número correlativo, va a decir esto, va a decir lo otro, mi dirección, mi RTN, mi CAI, va a tener tantas columnas, etcétera, etcétera, para que yo pueda entonces emitir esa factura con los fundamentos. Pero ese reglamento tiene una sanción de que si yo tengo un omiso, una deuda o algo que le deba al SAR, entonces me bloquean el CAI,
que es el numerito ese para poder entenderlo fácilmente, es el numerito que me registra a mí para poder hacer la emisión de facturas. Y al bloquearme el CAI, yo ya no puedo emitir facturas. Entonces, si yo le debo al Estado, tengo que pagar mis planillas, tengo que comprar materia prima o pagar por los servicios, y tengo bloqueado el sistema de facturación, que es lo que me permite a mí generar ingresos, ¿cómo hago? Me quedo de brazos cruzados. ¿Y qué compromisos se han asumido, sector privado con Estado, para afinar estos detalles que usted llama y volver más ágil la administración, tanto de la parte de inversión como del propio Estado? Bueno, eso es lo que nosotros realmente andamos buscando desde hace días. Lo que nosotros quisiéramos es sentarnos en una mesa, hablar a las claras, hablar por el país en el que vivimos y poner y decir, bueno, esto es lo que no nos gusta, que lo pueda decir el SAR o el Ministerio de Finanzas, nosotros decir, esto es lo que no nos permite a nosotros trabajar adecuadamente, para que entonces nosotros nos podamos entender y eso venga y provoque que el empresariado esté más dispuesto a poder invertir en Honduras y que venga la inversión extranjera. Ahora mismo, ¿qué les inquieta para tener ese flujo de inversión local y externa, don Daniel? Pues mire, a mi juicio, el empresariado en este momento tiene cierto temor de seguir invirtiendo porque pareciera que el pagar tributos en el país es sumamente difícil. Cuando viene, por ejemplo, un inversionista, ¿qué hace un inversionista cuando llega a un país o que quiere invertir en un país? Hace lo que llamamos en inglés un due diligence, fiscal, legal, etcétera. O sea, viene y dice, bueno, deme una radiografía de ese país. Y si en la radiografía sale de que los impuestos han cambiado, de que han cambiado un poco las reglas, de que no hay seguridad jurídica, de que hay ciertas cuestioncitas que nos están afectando un momento, ¿qué diría entonces el inversionista? Mejor me voy para otro lado donde tienen años de que las reglas son las mismas, de que no han habido cambios, y entonces busca irse para otro lado, ya sea un país vecino o un país que quede del otro lado del mundo. La gente va a invertir donde mejor le convenga. Y con la competencia cercana que de pronto es la que preocupa por el fortalecimiento de nuestras economías, ¿dónde se está sacando un mayor provecho ante estas imprecisiones, digamos, que se tienen en las leyes del país? Fíjese que una de las cosas más interesantes es que, digamos, por ejemplo, mire, usted sabe el remolino que está viviendo Nicaragua en este momento, ¿verdad? O sea, Nicaragua ahorita está en una cuestión conflictiva y problemática y todo, pero ya las reglas fiscales están más establecidas, la seguridad jurídica está un poquito más estable. O sea, cuando un inversionista va, porque nosotros lo vemos, o sea, nosotros lo vemos en todos los países de Centroamérica, vemos, por ejemplo, de que allá las reglas tributarias pues siguen siendo las mismas desde hace varios años, y allá al inversionista extranjero lo chinean para que no se vaya. Y aquí han habido varias empresas que vienen a querer invertir en Honduras y se les complica. No solo se les complica por el gobierno, tenemos que ser claros en eso, se complica por muchas razones, por la inseguridad jurídica, porque no hay la facilidad del gobierno para ayudarles a establecerse, porque hay, ¿cómo se llama?, sectores en el cual están en contra de algunas de las inversiones. Realmente trabajar en este país no es fácil. En otros países, como que cuando alguien quiere llegar a invertir, pues casi lo tienen chineado, pues. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Al inversionista hay que darle todas las opciones y todas las oportunidades para que pueda venir a dejar su dinero aquí. Está con nosotros esta noche al banquillo el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Antonio Fortín. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Antonio Fortín.
¿En qué dependencias? Hemos hablado de la actividad que se desarrolla a través del SAR, pero esto es un conjunto de entes del Poder Ejecutivo. Deben poner atención para esa atracción de capital y con un buen trato con el que se atreve a invertir. Pues sí, definitivamente, pues todas las dependencias deberían de estar encaminadas a poder darle a ese empresario que quiere invertir todas las facilidades para poderlo hacer. O sea, empezar desde la municipalidad local donde quiere invertir, a ir, digamos, en algunos casos, por ejemplo, el Ministerio de Recursos Naturales, o sea, el Ministerio de Industria, de Comercio, o sea, la SAR, dar todos los permisos. O sea, porque acuérdese que para trabajar aquí en el país tenemos que sacar una serie de permisos en diferentes dependencias dependiendo de lo que vamos a hacer. Pongamos el ejemplo de una compañía, vaya, por decir algo, que quiere invertir en el campo, en el sector agrícola, por ejemplo. Bueno, tiene que ir a una municipalidad específica, tiene que ir a buscar las tierras que sean aptas para sembrar lo que necesita sembrar. Eso va a llevar, que de dónde va a sacar el riego, que el agua, que el esto, que el otro. Entonces realmente tienen que ver todas las dependencias del gobierno. Entonces realmente lo que necesitamos es que todas las dependencias estén alineadas para poder venir y decir, vamos a ir encaminadas a darle esa competitividad o esa ventaja competitiva a esta persona, de abrirle todas las puertas para que pueda venir y traer su dinero al país. ¿Por qué los reglamentos terminan confundiendo tanto? Porque ahí vamos a otra cuestión. Las leyes se han venido escribiendo y escribiendo y escribiendo y adaptando al tiempo. Ok, adaptando al tiempo. Pero en algunas medidas se han ido parchando esas leyes. Entonces, eso hace que una cosita por aquí afecte otra por allá. Le voy a dar un ejemplo. El otro día me escribe una amiga mía por el chat y me pregunta, Daniel, ¿a cuántos años tengo que depreciar un iPad? Y le digo, la ley dice que 5. ¿Cómo va a depreciar un iPad en 5 años? Si usted cambia el iPad, pues si lo usa frecuentemente como para negocio, lo puede cambiar cada 2. Toda esa gente que anda vendiendo con iPads en los diferentes lados, ¿en cuánto tiempo cree que le está desactualizado el iPad? En 1 año y medio. Ya tiene que renovarlo. Es como un celular. La gente cada cuánto cambia su celular, las computadoras, los laptops. Entonces realmente nosotros tenemos que ir de acuerdo a la velocidad del tiempo que estamos viviendo en este momento. Porque nunca hemos vivido un tiempo tan rápido como el de ahora. Entonces realmente todos esos cambios, todos los cambios, los estudios que hay, digamos lo que le mencionaba yo del agro, está el tema de que hoy ciertos herbicidas son malos, ciertos fungicidas, que si quiero orgánico, que si quiero esto, que de dónde voy a sacar el agua, que si el agua está contaminada, si no está contaminada, que si llueve mucho, que si llueve muy poco. Entonces todo eso yo lo tengo que estar jugando con unas variables que realmente al final del día vuelvo a decirle de que todo debe estar alineado. Entonces, volviendo a lo que hablábamos al principio, todas las leyes deben ser hechas nuevamente para adaptarlas al tiempo que estamos viviendo en este momento, desde el Código de Comercio en adelante. O sea, el Código de Comercio hay que volverlo a escribir. O sea, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre venta, lo que usted menciona. Bueno, que se está planteando. Se está planteando, o sea, hay que hacerlo. Fíjese que ahorita, digamos, por ejemplo, usted, libros legales, tiene que llevar libros legales todavía y hay gente que los lleva a mano. Hay gente que los lleva a mano. O sea, a veces viene en los requerimientos que le puede hacer la SAR en un momento dado, le pide una información que ya se vuelve demasiado voluminosa. ¿Cómo la lleva usted a la SAR? Ahora la SAR tiene que venir entonces a la empresa o tenemos que mandarle una memoria. Pero entonces todos los sistemas contables tienen que adaptarse de alguna forma para que en la SAR lo puedan ver. Porque si no, ¿cómo va a ver mi contabilidad si no tiene mi sistema contable? ¿Y cómo lo llevo yo? A veces no lo puedo transportar a Excel porque es demasiado grande. Entonces realmente ahí es donde tenemos que estar. Y obviamente también tenemos que ver otro tema que es el venir y hacer el trámite, o sea, la tramitología
aquí en el país a veces es demasiado lenta, pues. Debería apostarse, ya que estamos en este cambio tan frecuente, a una era totalmente digital, o por aquello de que los registros contables deben quedar registrados siempre, habrá que mantener el registro en libros, o cuál debe ser esa tendencia hacia el futuro, don Daniel. Bueno, la verdad es que todo debe estar en el tema digital. Ahora ya la gente ya ni siquiera tiene los servidores en el país, todo es en la nube, todo es, ya no puede tener guardada toda su información en un disquete, ya no lo puede tener en la memoria de la computadora. Pero en algunas tiene que ocasiones tener se les exige y eso le genera Exactamente, conflicto. entonces ahí hay un problemita, porque realmente la información se ha vuelto demasiado voluminosa. Demasiado voluminosa. Entonces a veces no es práctico lo que se pide. Entonces debemos de buscar, por eso le digo yo que cambiando algunas leyes, podemos venir nosotros y hacer más fácil en un momento dado las revisiones fiscales. O sea, las revisiones fiscales. Y obviamente el comportamiento fiscal es lo que lleva a que pueda haber un mayor orden. Mire, aquí se ha hablado, por ejemplo, en algunos momentos se habla de que el empresariado no se ha portado bien en temas fiscales. Bueno, pero la autoridad tributaria tampoco se portaba bien en la fiscalización en el pasado. Entonces, llenos de errores ambos. Ambos han estado llenos de errores en algún momento. Entonces, hoy día que la administración tributaria ha tomado una fuerza y que ha decidido en algún momento venir y poner cierto orden, bueno, el empresariado, ¿qué ha tenido que hacer? Poner cierto orden también. Porque yo le digo una cuestión, es como si usted tiene, si una madre es demasiado alcahueta con un niño, ese niño crece incorregible, crece mal educado, crece mal criado. ¿Es cierto o no es cierto? Es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si usted quiere venir y corregir a ese niño ya a cierta edad, tiene que hacerlo con mano dura, definitivamente, ¿verdad? Pero hasta cierto punto. Ya de ahí entonces tiene que venir y hablar y convencerlo de que debemos de trabajar en conjunto. Pero les y eso molesta es lo que nosotros que de buscando. pronto los metan en un solo paquete y que por el error de uno se señale a todo un sector, que de pronto se ha estado pasando. Pues sí, definitivamente, eso ha pasado, pero no es correcto. O sea, no es correcto que a todo el empresariado se meta en el mismo costal. O sea, yo creo que hay muchísimos empresarios muy buenos. Habrán algunos que son malos. Definitivamente, si el ser humano así es, o sea, hay seres humanos buenos y hay seres humanos malos. Pero realmente lo que debemos de hacer es dar la oportunidad. O sea, ya pasó el tiempo de venir y poner ese orden, de venir y poner todas esas leyes y poner todas esas cuestiones para venir y definir, bueno, ya estamos. Entonces, por eso es que donde llegamos a un punto donde tenemos que tener, mire, cuando se hizo el Código Tributario, ahí vino y entró un nuevo decreto, que es el tema que estamos ahorita emproblemados, por ejemplo, con lo de la regularización tributaria, la famosa regularización tributaria. Ahí viene el problema, porque realmente yo, Daniel Fortín lo entiende, que en muchos países ha pasado, de que viene y se dice, bueno, ¿qué podemos hacer en un momento dado? Bueno, estamos poniendo reglas severas, fuertes, vamos a ir a realmente a tratar de que todo el mundo pague como debe pagar. Entonces, ¿qué pasa? Viene el fisco y dice, bueno, voy a dar una regularización, que todo el mundo pague una cierta cantidad, los que se quieran regularizar, pague una cantidad y ahí murió. Se blinda. Se blinda. Ni siquiera lo voy a ir a revisar, no lo voy a revisar y queda lo que yo he mencionado en algunos momentos, perdón y olvido. ¿Ok? Es como cuando usted en alguna, ¿cómo se llama? Religión, lo eximen de todos los pecados que usted ha cometido en el pasado. Vuelve a empezar. ¿Ok? Entonces, ¿qué se trata con una regularización? A mi juicio, si un empresario se regulariza,
es para de ahora en adelante portarme excelente. O me puedo regularizar por varios motivos. Uno, no quiero tener la oportunidad de que me puedan ir a buscar algo que tal vez no tenga, pero necesita trabajar en paz. A nadie le gusta que le estén revisando y revisando y revisando sus cosas, tratando de encontrar algo que ni siquiera lo tiene. O sea, es como le digo yo, todo el mundo, mire, ese tema fiscal es muy parecido al médico. Todo el mundo es esquivo a querer ir donde el médico. Si yo le digo a usted, vaya donde el médico mañana que le van a hacer examen de la cabeza, del corazón, del estómago, de todos lados, usted va a decir, yo no quiero someterme a ese escrutinio tan fuerte, porque dicen que el que busca encuentra. Pues. ¿Y se han sentido perseguidos entonces por estas acciones? No, la regularización no lo persigue. El problema con la regularización es el tema de los créditos. Y ahí es donde estamos ahorita en problemados, porque en las regularizaciones anteriores que hubieron, en la del 2010 y el 2013, usted pagaba un valor, el Estado recupera ese valor en el momento, ¿ok? Y ya, y nos olvidamos de todo. En este momento, nosotros ahorita, cuando se hizo la regularización que lo estableció el Código Tributario, se pagó. Obviamente, habrán algunos que pudieron haber aprovechado ese pago para quedar blindados y eximirse de otros pagos, pero habrán otros que no. Pero ¿qué persigue el Estado en ese momento? Es captar una serie de fondos que de otra manera no los lograría. Porque si usted busca y viene y dice, bueno, yo voy a ir y voy a buscar a este empresario y lo voy a ir y le saco un ajuste, yo lo puedo pelear y lo puedo pelear varios años. Y esta administración puede que no reciba el pago de ese tributo. ¿Me entiende? O sea, no lo va a recibir. Entonces es mejor que reciba en este momento la cantidad de dinero por la regularización y se olvide. En este momento, creo yo que la administración tributaria, el Estado de Honduras recibió 3.500 millones en regularizaciones. Entonces, es una cantidad de dinero atractiva. Que algunos se fueron con algunos pecados que tenían ahí y quedaron perdonados. Bueno, ahora que busquen que trabajen bien en orden y que ya no se salgan de la casilla, pues. Está con nosotros esta noche al banquillo el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Antonio Fortín. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo don Daniel Antonio Fortín. ¿Cuántos aproximadamente se han acogido a estos procesos y han buscado la regularización tributaria, don Daniel? Bueno, como le digo, la verdad es que se han recaudado como 3.500 millones de lempiras en regularización. Eso es lo que se ha recaudado. O sea, ¿cuántas empresas? Yo lo desconozco en este momento. Pero sí sé que más o menos anda alrededor de 3.500 millones de lempiras la regularización, lo que captó el gobierno por regularizarse. Bueno, pero esto nos genera de pronto conflictos por que muchos que optaron por este proceso, que la ley lo permite, pero perdieron el crédito fiscal, que muchos lo tenían. ¿Qué pasa ahora con las reformas, con los cambios que se han impulsado desde el Congreso? Mire, ese es un tema que nos tiene ahorita complicados, pero realmente creemos nosotros que estamos a punto de que podamos llegar a un feliz término de esto con el Poder Ejecutivo y con el Congreso Nacional para hacer algunas reformas. Mire, le explico. Cuando usted se regulariza a una fecha determinada. O sea, en este caso se regularizó al 31 de diciembre del 2017. Ok. Pero su contabilidad es un balance. O sea, la contabilidad tiene un balance y un estado de resultados. ¿Correcto? Y un flujo de efectivo. El estado de resultados es solo lo de ese año. Pero el balance es lo que usted acumuló hasta el 31 de diciembre del 2017. Entonces, en ese balance a usted le quedan cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
le queda un saldo en caja, le queda un inventario, pero le queda pues una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar. Entonces, obviamente, para mí un crédito fiscal normalmente es un impuesto pagado por anticipado. ¿Ok? Quiere decir que yo, cuando, por decir algo, yo vine y compré mercadería en septiembre, en octubre, en noviembre, pagué un impuesto sobre ventas por esos valores y en diciembre vendí una parte de esa mercadería, generé un impuesto sobre ventas también y al 31 de diciembre, o sea, yo traía un crédito. ¿Por qué? Porque digamos yo, lo que vendí en diciembre lo voy a declarar hasta el 10 de enero. Entonces, lo que yo declaré el 10 de diciembre era conforme a lo que había comprado y vendido, por decir algo en ese momento, pero todavía no había hecho mi venta buena de diciembre. Entonces, a mí me traía un crédito. El crédito que yo traía al 31 de diciembre me queda un crédito de X cantidad de dinero. ¿Ok? Si yo voy a perder el crédito, ¿ok?, que yo tenía acumulado, Obvio no va a querer regularizarse. obvio que no me voy a querer regularizar, porque entonces la regularización me va a salir más cara. Entonces, lo único que nosotros decimos es, bueno, ¿por qué no me dijeron antes que lo iba a perder? Si en las dos anteriores no me habían dicho y no se perdieron. Entonces, si me hubieran dicho antes, mire, si usted se regulariza, pierde el crédito, bueno, entonces no me regularizo, si no quiero perder ese crédito. Pero lo más importante es que donde creo yo que la gente no lo entiende es que si yo me quedé con un crédito, si yo tenía un crédito y el SAR viene y me lo quita de mi cuenta corriente, entonces si a mí no me quedó crédito y lo que tenía que hacer es realizar un pago el 10 de enero, entonces ¿por qué lo tenía que pagar? Entonces, para hacer la suma bien, yo creo que tendríamos que venir y decir, bueno, todo lo que se regularizaron, estos quedaron con crédito, pero estos, el 10 de enero me pagaron el impuesto sobre venta, la retención que habían realizado en el mes anterior, me pagaron todos sus impuestos. Entonces, si eso que me pagaron es mayor, igual, parecido al crédito, ¿cuál es el problema? O sea, tenemos que ver las dos caras, por eso le digo, la contabilidad es un balance. Entonces, ahí es donde está lo que yo, a veces digo yo, ¿cómo no podemos ver eso claro si yo quedé con un crédito al 31 de diciembre, pero pude haber quedado con un pago que realizarle al SAR en enero y lo realicé? Entonces, si yo realicé el pago, ¿por qué no me devuelven ese pago? Entonces, así como me quitaron el crédito, ¿por qué no me devuelven el débito? Pero por eso, si queda como lo demanda el sector privado, como está la norma actualmente, tiene que ser interpretada. No, es que para mí es fácil. Para mí es fácil venir y modificar el decreto, o sea, dejar el decreto, volverle a poner en su cuenta corriente a los empresarios el crédito que les quedó al 31 de diciembre, volvérselo a dejar ahí el crédito y que lo siga arrastrando como lo venía arrastrando. O sea, el SAR viene viendo ese crédito desde meses anteriores. Si le hubiera parecido que no le correspondía, pues debió haber hecho la revisión en ese momento antes de que esa empresa se regularizara. O el decreto hubiera dicho, mire, los que tienen un crédito de tanto o los que tienen un crédito lo van a perder, pero también deben perder, pero también el SAR debería perder el débito. Y por otro lado, venir y decir aquí, bueno, hagamos un decreto que sea fácil de devolverle esos créditos a los empresarios. ¿Habrán algunos que no se lo merecen? Pues sí, pero hay muchos que se lo merecen, muchos que lo traían arrastrando y es un buen crédito. Y si no, hagamos algo especial. O sea, revisemos ese crédito nada más. Porque ahorita se quería hacer una nueva ley, o hicieron una nueva ley que decía, bueno, si usted no quiere perder su crédito, desregularícese. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a venir y voy a decir, me desregularizo, me devuelven lo que pagué. Una de las cosas que yo decía es, me lo van a pagar hoy en la tarde, me lo van a pagar mañana en la mañana, ya estamos de noche, me lo van a pagar mañana en la mañana. ¿O cuánto se van a tardar en devolverme ese dinero? Entonces, ahí es donde está el problema, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? Entonces, el asunto es
que pudiéramos decir, bueno, si quieren revisar los créditos, revisemos el crédito, pues, pero poder llegar a que ese crédito pueda llegar a cero. Mi responsabilidad sería nada más lo que yo tengo de crédito. ¿Y ya han encontrado esa anuencia a nivel del Servicio de Administración de Renta y de la propia Presidencia de la República a través del despacho del ministro, que por cierto hoy han anunciado estas modificaciones en el impuesto sobre renta e impuesto sobre ventas? Mire, la verdad es que yo creo, mire, todo debe pasar por el buen diálogo, por una buena conversación, un buen acuerdo. Pero yo tengo entendido, o sea, de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Presidencia, el SAR, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de la Presidencia, todos han estado hablando de este tema para ver cómo se resuelve. Porque esto se tiene que resolver antes del 30 de abril, que nos toca pagar los impuestos. Porque hay mucha gente que ahorita, al quitarle sus créditos, no tiene con qué pagar. Entonces, eso nos está trayendo un problema que en algunas empresas le puede causar un colapso, le puede causar el quebrar, el quedar realmente insolventes por haber perdido los créditos, porque uno cuenta con esos créditos, así como el SAR también cuenta con la entrada del dinero del débito cuando yo no tenía crédito. Porque si yo me regularicé y tenía que pagar el impuesto sobre venta y las retenciones al mes siguiente, las pagué y no las perdí. O sea, no las perdió el SAR. Entonces, ¿por qué? Yo digo una cosa, o sea, miremoslo con números. Pero yo siento que hay buen ambiente para poderlo hacer, porque lo que queremos todos es resolver los problemas del país y que todo el mundo pues pueda funcionar en paz y tener la seguridad de que realmente la inversión en Honduras es justa, es correcta y que queremos realmente invertir en Honduras. Está con nosotros esta noche al banquillo el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros al banquillo don Daniel Antonio Fortín, especialista en contaduría, números que le complican la vida a muchos. Ha sido auditor de muchas empresas internacionales. ¿Por qué se falla tanto a nivel del Estado con estos procesos de auditoría, ¿no? Bueno, la verdad es que el proceso de auditoría no es un proceso simple, ¿verdad? Es un proceso difícil. Es un proceso que toma tiempo, toma mucho entrenamiento. Entonces realmente hay que tener gente bien entrenada y eso es parte de que digamos que son cosas que el SAR ha estado haciendo últimamente. Acuérdese que vienen de un proceso de venir y una selección de personal y entrenar a ese personal para que pueda hacer sus auditorías muy bien, porque realmente solo entrenando bien al personal usted puede realizar buenas auditorías. El hacer auditorías no es fácil porque usted está dando fe de lo que realmente está plasmado en números. Y revisar esos números es complicado, sí. Nosotros hemos sido auditores por mucho tiempo, hemos trabajado mucho en la parte fiscal por muchos años, creando pues estrategias fiscales, o sea, viendo a ver cómo se hace para pagar bien los tributos. Porque eso sí le digo yo a todo mundo, a todo amigo que yo tengo, a todo cliente, yo le digo, miren, no hay como dormir tranquilo y estar solvente con la administración tributaria, en este país y en cualquier país. Pero es lo más sano, es dormir tranquilo, pues, o sea, pago todos mis impuestos al día, duermo tranquilo. ¿Percibe que sí ha alcanzado las metas el Servicio de Administración de Rentas o debe seguir trabajando en muchos procesos? No, en ese aspecto yo creo que la Administración de Rentas ha hecho un excelente trabajo. O sea, sí ha cumplido la Administración de Rentas en hacer los recaudos que debería. O sea, en los últimos años se ha incrementado mucho la recaudación fiscal, producto del trabajo que se ha venido haciendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se ha hecho ese trabajo? Pues bien, mal, regular, con fuerza, sin fuerza. Esos son otros 20 pesos. Pero que el trabajo se ha hecho bien,
Que el trabajo ha dado resultados, sí ha dado resultados. El SAR ha dado resultados. ¿Se debe apostar a futuro en una reforma íntegra del sistema de administración pública? Usted que ha trabajado en auditorías, para que el Estado como tal tenga los auditores capaces, bien entrenados, como usted señala, en cada una de las dependencias que le generan conflictos, y que no sea la propia institución la que esté poniendo esos auditores, porque alguien diría, ¿cómo va a investigar a su propio jefe si él fue el que lo nombró? Bueno, yo creo que debería haber porque ahí usted ya se está metiendo también en lo que es el Tribunal Superior de Cuentas y está metiendo que ha sido en ese tipo el de eterno dolor de cabeza. Ok, para mí deberían de ser dependencias totalmente aisladas, colegiadas, que se mantengan por mucho tiempo, que la gente pueda hacer una carrera dentro de ellas, que la gente esté bien profesionalizada, bien educada, bien capacitada. Espantar lo político, diría. Espantar lo político totalmente. Que ahí no venga nada. Mire, yo le digo una cosa. A mí me ha dado lástima en algunos momentos cuando yo he venido y le he recomendado en el gobierno a alguien para que le ayude a ejercer bien su trabajo, y lo primero que me preguntan, ¿y qué afiliación política tiene? Y tal vez una persona que es amiga mía y yo ni siquiera sé de qué partido es, porque nunca hablamos de política. Eso es una persona que tal vez he conocido personas que son muy buenos profesionales, no sé si son liberales, nacionalistas, libres, democracia cristiana, lo que sea, ¿okay? Pero sé que es un buen profesional. Entonces, a mí en lo personal me molesta cuando yo le digo, mira, deberías de contratar a fulano para que te ayude en tal y tal cuestión, que te han nombrado en tal y tal cargo, porque te va a ayudar, te va a ir a cuidar. Y me preguntan, ¿y qué afiliación política tiene? ¿Y qué importa qué afiliación política tiene? Si lo que queremos es que se trabaje por Honduras. Entonces sí creo yo que debería haber esa separación de que realmente la gente debería de poder trabajar por muchos años, hacer carrera gubernamental. Así es en muchos países, Chendo, realmente así es. ¿Qué expectativas se tienen, don Daniel, de las negociaciones como sector privado aquí de la capital de la República, que ahora mismo tiene empresa privada, Cámara de Comercio con el Estado, para suavizar un tanto este impacto de la energía? Bueno, el problema de la energía realmente es bien complejo. Para eso necesitaríamos, creo que, otro programa para poder hablar de eso. Pero realmente el problema es el valor del crudo, el deslizamiento del dólar, la fórmula que nosotros tenemos, el hecho de que se importe cierto combustible. O sea, creo yo que deberíamos de hablar un poco más de tal vez el tema de la regular, de la super, vender más regular, subirle tal vez el octanaje a la regular y vender menos super. Para que la gente, yo por decir algo, yo uso regular en mi automóvil, pues, ¿qué me ahorro? Me ahorro 10 lempiras, 10 lempiras por galón, y el carro funciona bien con regular. La focalización de subsidios lo ven como una alternativa, si bien solo va a beneficiar a un sector de la población y el gran consumidor, donde, según expertos, entran muchos MIPYMES que trabajan con ustedes en la Cámara de Comercio, tendrán que pagar. Sí, definitivamente, pero es que el tema de los subsidios es otro tema también, que hay mucha tela que cortar con los subsidios. O sea, por un lado son buenos, por otro lado no son buenos. Lo más importante en algún momento es que la economía se autorregule. Y ese es el tema de lo que tenemos que hacer. O sea, todo debería ser autorregulado, porque eso de los subsidios, por un lado son buenos, pero por otro son malos. Porque al final alguien termina pagando el subsidio, otro lo termina pagando. ¿Perciben que al final tendrán muchos industriales que trasladar costos? Porque hasta ahora no se ve un panorama claro de que vaya a quitarse este 10.89%. Es que ese es otro tema también, el tema de poder trasladar costos. Uno no necesariamente puede hacerlo, porque entonces ya se sale de competitividad, ya está vendiendo muy caro, va a vender menos. Entonces realmente no todo el mundo vende productos de primera necesidad que está obligada la gente a comprarlos. Entonces realmente
Eso de venir y decir, le traslada el costo al consumidor, eso no es cierto. Eso no se da en la mayoría de los casos. Entonces las empresas terminan ganando menos o perdiendo. Y es donde está el problema, ahí donde van desapareciendo las empresas. Don Daniel, le agradezco. Feliz noche. Encantado de estar en su programa. Con nosotros esta noche al banquillo el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Antonio Fortín. Por su sintonía, muchas gracias.